Mi abuelo en 1964 era ministro de gobierno en Brasil. Mi abuelo se exilió en la embajada de Bolivia. Mi matrimonio fue hermoso hasta que llegó la enfermedad de Jeffer. Jeffer era todo para mí y fue muy duro perderlo. Yo creía en Dios y por eso me enojé contra él un tiempo. Pero también después vi que sin Dios no podía vivir. Buenas tardes. Con mi trabajo me encontré en Bugambillas con un póster que decía "La esperanza es Jesús". Yo le dije al Señor que cuando encuentre el lugar perfecto donde Él quería tenerme, que yo sienta en mi corazón, pero que sienta un fuego tremendo en mi corazón. Y al ver ese póster yo sentí ese fuego. Pedí información sobre ese póster que hablaba de un seminario. El señor Ramón Canales se acercó, me dio más información. Yo sabía que cuando yo vi ese póster, Dios también tenía un propósito. Y yo le mencioné a él, le dije, ¿sabes?
Yo sé que Dios tiene un propósito. Cuando me invitaron a almorzar los hermanos, yo lo acepté encantada. Ramón me preguntó: Veruska, ¿te gustaría ayudarnos en la campaña que tenemos acá como traductora? Me encantaría. En el séptimo y último día de la creación, y que Shabbat, Él nos regaló el sábado. Y yo empecé a través de la traducción predicarme a mí misma sobre diversas cosas y la más importante de todas, sobre el sábado. Abre mis ojos, oh Cristo. Mamá, ¿qué estás haciendo? Mi amorcito, sigues despierta. Ven, sentate. Vamos a leer la Biblia. Ven, acércate a la mamá. Vamos a leer este versículo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muchos estamos equivocados. Sí, ahora lo comprendo. Este es el secreto para una vida llena de esperanza: la obediencia a los mandamientos de Dios. But this one right now, for some of us, is even just a little extra special. Pero este bautizo es muy especial para nosotros, porque cuando llegamos a Bolivia conocimos a Veruska. Algunos de ustedes conocen parte de su historia. Ella tenía un esposo que era una estrella de fútbol aquí en los Estados Unidos. Hace un poquito más de 2 años ella perdió a su esposo. Él murió por una enfermedad degenerativa. Y como hablamos hace algunas noches, se preguntó si hay un Dios de amor, ¿cómo cosas así pueden suceder? Pero el Señor continuó amando a Veruska. Ella quiere hacer una demostración pública que yo amo a Jesús más que cualquier cosa en este mundo. Quiero ser parte de la familia de Dios en esta tierra. In the name of the Father, En el nombre del Padre and the Son, y del Hijo and the Holy Spirit. y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Amén. Amen. Gloria a Dios. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti, llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Yo quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu
Santo, llena mi alma de ti, llena mi alma de ti, llena mi alma de ti, llena mi alma de ti. Familia, amigos y hermanos que nos están sintonizando en este momento, que Dios les bendiga a todos. Nos sentimos felices porque Dios nos da el privilegio de llegar hasta sus hogares con un solo propósito, y ese propósito es que juntos, sí, tú que me estás escuchando, tú que nos estás viendo a través de esta programación, tú y yo podamos adorar el nombre de Jesús. Dios es digno de la honra y la gloria. Y aunque pasan cosas en nuestras vidas que muchas veces no entendemos, la palabra del Señor sí es clara en algo, y es que Dios está al control de todo. Sí, desde antes que estuviésemos con vida, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, ya Dios tenía un propósito para cada uno de los que estamos en este lugar. Y yo estoy feliz porque yo sé que parte de ese propósito es que Dios quiere que tú y yo seamos salvos. ¿Y saben algo? Cada día que pasa, sí, cada día que pasa es un día menos para la segunda venida de Jesús. Jesús no miente. La palabra del Señor es específica y dice que cuando Cristo Jesús venga, llevará consigo a su pueblo, a sus hijos, para que vayamos al reino de los cielos, para que vayamos a las mansiones celestiales y reinemos juntamente con nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Esa promesa, esas palabras son los que me mantienen a mí con fe, con ánimo y con fuerza para luchar. Y yo espero que esas mismas promesas sean las que te ayuden a ti a pasar la situación que estás pasando en este momento. Realmente yo no sé qué está pasando en tu vida. Yo no sé qué está pasando con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Yo no sé qué está pasando alrededor tuyo en este momento. Pero de algo que yo quiero que tú estés consciente en esta hora es que Dios no miente, que Dios es verdadero, que la palabra del Señor es certera. Y cuando la palabra del Señor nos dice que Cristo Jesús viene por segunda vez y que dará su galardón a cada una de las personas que fueron fieles hasta el fin, esa promesa es la que nos tiene que mantener luchando. Esa promesa es la que no nos va a dejar que nos caigamos, y si caemos, que esa promesa nos levante. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es real. Porque Jesús nos amó, porque el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados y de mis pecados no tiene precio. Por lo tanto, mi querido que me estás escuchando, vamos a luchar, vamos a dar lo mejor de nosotros. Y en esta hora que vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a rogarle a Cristo Jesús que nos bendiga. Y que al exponer la Biblia, que al exponer las Sagradas Escrituras, sea Jesús quien nos hable. Sí, que no utilice a un ser humano imperfecto como lo es el pastor Morán, que utilice al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo comience a moverse y que ahí en tu hogar ese Espíritu Santo transforme tu mente, transforme tu corazón, y si hay que cambiar cosas, que las podamos cambiar para poder mejorar y así estar listos para esa venida que viene pronto. Les invito a que juntos inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar esta oración, porque vamos a abrir la palabra de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, pero que tu morada y tu presencia está también en nuestras vidas. En esta hora tus hijos alrededor del mundo están adorándote y queremos escuchar tu palabra. La Biblia es un tesoro donde cada vez que buscamos encontramos joyas maravillosas que nos dan la luz para caminar en medio de las tinieblas. Y en este momento, Señor, vamos a abrir tu palabra y suplicamos que la dirijas. Suplicamos que tu palabra llegue a nuestros corazones, que las transformes y que a la misma vez hagas cambios para bien.
En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén y amén. En esta oportunidad vamos a estudiar una historia que encontramos en el Antiguo Testamento. Estaremos hablando de un personaje bíblico que es bastante controversial. Un personaje bíblico que es parte de los padres de Israel. ¿Sí? Un personaje bíblico que la Biblia le dedica algunos capítulos a su vida. ¿Por qué? Porque era un personaje bastante interesante. Me refiero a Jacob. Jacob era el nieto de Abraham y era hijo de Isaac. Y si ustedes recordarán, la Biblia nos dice de que Jacob, sus inicios o los primeros años de su vida no fueron positivos. Sí, Jacob hizo el mal, era engañador, era usurpador, le gustaba hacer trampa. Por lo tanto, tristemente ustedes encuentran que lo que la Biblia nos presenta acerca de Jacob no era una presencia de alguien, por decir así, digno de ser llamado hijo de Dios. Pero lo maravilloso del Evangelio es que no importa qué tan pecadores seamos, no importa qué tan malos seamos, si yo me arrepiento, si yo estoy dispuesto a transformar mi vida, Dios es fiel y justo para perdonarme. Y la Biblia nos dice que esto es lo que pasa con Jacob. Aunque Jacob era un engañador, aunque Jacob era un tramposo, aunque él le gustaba siempre irse por el camino fácil y buscar los atajos para alcanzar el éxito sin tener que sacrificarse, aún así, Dios tenía un plan para este hombre. La Biblia nos dice de que engañó a su padre, le robó la primogenitura a su hermano, y él tuvo que salir huyendo porque el hermano lo quería matar. Y aún así también la Biblia nos comenta de que cuando Jacob llega a las tierras de su suegro de Labán, también él sufre la misma consecuencia de sus errores. A él le gustaba engañar, pues él fue engañado también. Y fue engañado al punto donde él tuvo que trabajar 14 años por sus 2 esposas. Pero la Biblia nos comenta que aún así Dios tenía un plan para él. Y reitero, Dios es fiel y justo, Dios es maravilloso y no importa cuáles sean las situaciones que tú hagas, si Dios tiene un plan para tu vida, ese plan se va a realizar. Y la Biblia nos menciona que Dios comenzó a bendecir a Jacob. Sí, Dios, a pesar de que era un hombre imperfecto, a pesar de que cometía muchos errores, Dios comenzó a bendecirlo a través de propiedades, a través de hijos, a través de sus esposas. Sí, tenía 2 esposas. Pero la Biblia nos menciona que tenía cosas pendientes de su pasado. Y pasaron los años. Y en el capítulo 32 del libro de Génesis nos menciona que ahora era el momento donde Jacob tenía que regresar de donde él vivía a sus tierras donde él había salido huyendo porque había engañado a su familia. Y si recordamos, el último encuentro que tiene Jacob con su hermano Esaú fue un encuentro totalmente negativo, donde había odio, donde habían amenazas de muerte. Pero ahora Jacob tenía que regresar a su tierra, tenía que volver a encontrarse con este hermano a quien él le había hecho daño. Pero Jacob estaba arrepentido. Habían pasado más de 22 años y ahora Jacob decía, ¿cómo yo hago las paces? ¿Cómo yo vuelvo a restablecer mi relación con mi hermano si mi hermano me odia? Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Quiero que todo el mundo me acompañe. Vamos a ir a la Biblia y en el libro de Génesis, en el capítulo 32, libro de Génesis, capítulo 32, encontramos esta historia maravillosa, donde yo quiero que poco a poco vamos a ir adaptándola a nuestra vida. Y vamos a ver qué nos dice el Espíritu Profecía con respecto a eso y a la misma vez de qué manera esta historia que encontramos en la palabra del Señor nos puede ayudar a mejorar como cristianos y a prepararnos para esa segunda venida de la cual estamos hablando desde el principio. Acompáñenme. Génesis capítulo 32, vamos a leer del versículo 22 en adelante. Y dice así: se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, y a sus 2 siervas, y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. El versículo 24 nos dice: así se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. La historia es impresionante y quiero compartir con ustedes esto. La Biblia comienza diciéndonos que
la historia de Jacob representa un antes y un después. Sí, cada cristiano tiene un antes y un después. Se supone que ese antes y ese después tiene que marcar una diferencia. Y voy a ponerles un ejemplo. Quien les está hablando, mis 3 iglesias saben esto, yo soy adicto a los postres. Me encantan los dulces, me encantan los pasteles, me encanta el helado. Todo lo que es dulce, esa es mi adicción. Y tristemente tengo que aceptarlo, estoy luchando con eso. Sé que no es bueno, sé que no es saludable, pero ese es mi punto débil, los dulces. Pero algo increíble y algo que quiero compartir con ustedes es que a veces con mi esposa nos ponemos a dieta y decimos vamos a tratar de mejorar nuestra alimentación, vamos a tratar de mejorar qué comemos, pero siempre, mi punto débil por donde yo caigo son con 3 cositas: los 3 leches, los cheesecake y los helados, cualquier tipo de helado. Cada vez que veo uno de esos yo me olvido de la dieta y comienzo a comer. Pero algo que he encontrado que me parece bastante interesante es que de manera personal me encanta comer cualquier cosa de postres viendo ya sea la computadora, el celular o la televisión. Y irónicamente, que por lo que parezca, o no sé si será casualidad o será el Espíritu Santo que me está tratando de decir algo, pero cada vez que yo estoy comiendo mi 3 leches, mi cheesecake, mi ice cream, mi helado, y mientras estoy viendo la televisión, ya sea el celular o ya sea un video en YouTube, siempre aparece un comercial de dieta, donde aparecen estas personas obesas, quizás con un cuerpo como el mío, y al lado aparece la transformación que ahora es esta persona flaca, esbelta, con músculos, con un six pack en su abdomen, y dice el antes y el después. Y quiero decir algo, aparte de que esto me hace sentirme mal y decir wow, ¿por qué yo no puedo hacer ese cambio? Pero me ha hecho pensar de que de esta misma manera, cuando los comerciales, cuando los productos de dieta presentan a esta persona obesa y al lado lo presentan nuevamente, pero ahora delgado, con músculos, con un cuerpo esbelto, impresionante, es porque ellos quieren demostrar que ha habido resultados. Sí, los resultados son la evidencia si este producto funciona o no. De la misma manera, como cristianos, tendríamos que ver un antes y un después. Oh, mi querido que me estás escuchando, hermano de iglesia que me estás escuchando, yo no sé cuántos de ustedes, si pusieran una fotografía espiritual de quién eras antes y de quién eres hoy, la gente podría notar tu diferencia. Sí, esa diferencia es la que caracteriza a los hijos de Dios. Esa diferencia es la que marca la teoría de la práctica. Es lo que marca unas letras de lo que es la realidad. Yo siempre lo he dicho y lo comparto con ustedes. No necesariamente es que una persona hable bonito, no significa de que una persona predique impresionantemente, no significa de que esta persona, wow, mira, antes usaba ropa sencilla y ahora anda siempre con saco, corbata y con camisa manga larga. No, las vestimentas, la apariencia, el conocimiento, el hablar bonito no implican un buen cristianismo. Lo que implica un buen cristianismo es la transformación de un antes y un después, donde este era el hombre pecador de antes y ahora este es el hombre transformado, el hombre que Cristo Jesús ha hecho de para bien o para mal, pero lo ha hecho una persona apta para ir al reino de los cielos. ¿Y saben algo? Cuando me refiero a esto, me refiero a que la vida de Jacob representaba el antes y el después de este hombre. Reitero, Jacob, su propio nombre significaba usurpador. Era una persona que estaba acostumbrada a hacer trampa. Era una persona mentirosa. Era una persona que siempre buscaba atajos para alcanzar sus objetivos sin tener que sacrificarse. ¿Por qué? Porque le gustaba siempre el camino fácil. Pero ahora se encontraba ante esta situación. Estaba frente a él una situación donde cada consecuencia por los errores que había cometido en el pasado tenía que ser enfrentada. Hace un par de semanas atrás estaba predicando y yo le decía a los hermanos, Dios perdona todos los pecados. Claro que sí, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero la consecuencia de nuestro pecado siempre tarde o temprano nos va a alcanzar. Por lo tanto, no solamente es andar pecando. Ten cuidado, cada pecado que tú cometes, aunque Cristo Jesús los perdone, tienen una consecuencia y esa consecuencia tarde o temprano nos alcanza. Y en el caso de Jacob, había llegado el momento, más de 20 años después, y había llegado el momento de que esa consecuencia lo iba a alcanzar.
Pero ¿saben algo? Jacob me enseña una lección. Y esta es la primera lección que yo quiero compartir contigo ahora que tú me estás escuchando. La primera lección que yo aprendo de Jacob es que Dios no hace acepción de personas. No importa qué tan malos seamos, no importa qué tan transgresores seamos, si yo me arrepiento, si yo estoy dispuesto a ser transformado por el Creador divino, Dios me perdona. Dios me da una nueva oportunidad. ¿Saben algo? Si vamos a los personajes bíblicos, vamos a notar que los personajes bíblicos siempre tenían dificultades, tenían puntos débiles, pero a la misma vez tenían características positivas. Y estas características positivas hacían el balance de los errores que cometían, pero esta característica positiva los colocaba en gracia para con Dios. Sin embargo, Jacob no tenía esta situación. Jacob, toda su vida, si ustedes analizan hasta este punto, todas las cosas que había hecho eran malas. Sí, la Biblia nos menciona que David cometió adulterio con Betsabé. Sí, había fallado, pero también la Biblia nos menciona que este mismo David que había cometido adulterio fue el mismo David que tuvo el valor de enfrentar a Goliat y vencerlo con el poder de Dios. Sí, la Biblia nos menciona que Abraham mintió y Abraham tuvo miedo y dijo de que su esposa era su hermana y falló su fe. Pero también la Biblia nos menciona que este mismo Abraham, que su fe había fallado en este momento, tuvo la fe en un momento de abandonar su casa, abandonar su familia, abandonar su país y seguir a Jesús, seguir a Dios, sin saber a dónde iba. Ese mismo Abraham tuvo la fe de sacrificar a su hijo por amor a Jesús. La Biblia nos menciona que Pedro negó 3 veces a Jesús. Sí, cometió algo negativo, pero a la misma vez este Pedro tuvo la fe y tuvo la facultad de caminar por el agua porque tuvo fe para hacer lo que Jesús hacía. Por lo tanto, si ustedes ven todos los personajes bíblicos cometieron errores, pero tenían cosas positivas y estas cosas positivas les ayudaban a hacer ese balance. Sin embargo, Jacob no tenía nada. Jacob solo había hecho error tras error, tras error, tras error, tras error, tras error. Yo no sé si en esta hora yo le estoy hablando a algún Jacob. Y si tú eres un Jacob que solo toda tu vida se ha caracterizado por cometer errores y nunca has hecho algo bueno por Dios, quiero decirte en esta hora que hay esperanza. Sí, quizás tú eres un Jacob, pero aún así, aunque tu vida haya sido errores, la Biblia nos muestra que aún a los Jacob Dios les da nuevas oportunidades. Y sí, Jacob había tenido un montón de errores y estaba a punto de enfrentar las consecuencias de esos errores. Y dice la palabra del Señor que Jacob queda solo. Sí, manda a su familia adelante y queda un momento donde está él con su Dios. Y saben, yo quiero decirte en esta hora, Dios también muchas veces va a necesitar que tú te quedes solo. Porque muchas veces cuando tú te quedas solo es en el momento donde tú tocas piso, donde tú tocas tierra, y es ahí donde te das cuenta de que solo existe tu Dios y tú. Y es en ese momento donde tú estás a solas con tu Dios, donde tú puedes abrir tu corazón totalmente con tu Dios y decirle a tu Dios, Dios, transfórmame. Sí, la Biblia nos dice de que mandó a su familia y se quedó solo. Y Jacob comenzó a orar, Jacob comenzó a pedirle a Dios que se manifestara. Pero Jacob era difícil. Jacob tenía una fe tambaleante, ambivalente. Tenía una fe donde, sí, yo creo que Dios puede hacer el milagro, pero por si acaso yo voy a poner de mi parte. Sí. ¿Cuántos de nosotros somos muchas veces como Jacob? Y les voy a explicar por qué. Jacob dice, Dios, yo quiero que hagas un milagro, que tú tranquilices a mi hermano y que mi hermano cuando venga y me vea no me mate. Quiero recordarles que cuando a Jacob le dan la noticia de que su hermano venía a recibirlo, le dice, y no viene solo, viene con 400 hombres. Y Jacob se vuelve loco en su mente y dice, pero ¿qué hermano va a venir a recibir a su hermano con la intención de abrazarlo, de decirle bienvenido, si trae un ejército de 400 hombres? Este hombre viene a masacrarme a mí, a mi familia, a mis siervos y a todo el campamento. Así que Jacob está extremadamente preocupado y él se pone de rodillas, le dice a Dios, Dios hace un milagro. Pero después que termina de orar, dice la Biblia que había mandado
a sus siervos con ofrendas, diciéndole a su hermano Esaú, mira, aquí está. Aquí están las ofrendas para que tú tengas misericordia de mí. Te envío estos regalos para que tú tengas misericordia de tu servidor. Él le había pedido ya un milagro a Dios. ¿Por qué razón muchas veces nosotros pedimos milagros? Pero decimos, pero por si acaso Dios no me contesta, yo voy a hacer esto por mi parte. En esta hora yo te invito de que si tú tienes una necesidad difícil, entrégate completamente a tu Dios. Si ya los doctores te desahuciaron, si ya los consejeros ya no le encuentran solución a tu matrimonio, si tú no encuentras de qué manera vas a pagar todos estos gastos que vienen ahora que estamos en el mes de diciembre y tienes que hacer Navidad, si tú crees que ya no hay ninguna opción, no olvides que todavía queda una opción y esa opción es la mejor opción, se llama Cristo Jesús. Si Jacob quiso poner de su parte y hacerse el favorcito y dice, por si acaso Dios no me contesta, pues yo voy a mandar estos regalitos para que mi hermano tal vez me perdone. No hagas como Jacob. Dios ya tiene la respuesta a tu oración. No sé si lo sabían, desde el momento que tú te pones de rodillas y comienzas a orarle a tu Creador, ya Dios está obrando el milagro en tu vida. Sí, es maravilloso. Recuerdo que cuando llegué al área, después que viajé de Puerto Rico, pasé unos días bastante difíciles. Y quiero ser honesto, cuando digo bastante difíciles, fueron bastante difíciles. Usted me va a decir, pastor, pero usted venía con educación, venía con todo lo que necesita una persona para establecerse rápidamente aquí en el área. No necesariamente. Yo le cuento a los hermanos de la iglesia que yo tuve una situación bastante interesante cuando llegué después de 13 años de estar en Puerto Rico aquí al área de Maryland. Y era que cada vez que iba a buscar un trabajo, me pedían una licencia. Y por el hecho de que mi licencia era de otro país, y era de Puerto Rico, no de aquí, no podían darme trabajo porque no tenía licencia. Pero a la misma vez no podía tener otro tipo de trabajo, un trabajo más sencillo, porque cada vez que solicitaba otro tipo de trabajo me decían, estás overqualified, estás sobrecualificado, porque tienes demasiada educación para tener este trabajo. Por lo tanto, no podía trabajar de lo mío, porque no tenía una licencia y no podía sacarla todavía, y a la misma vez no podía tener otro tipo de trabajo por la educación que tenía. Literalmente tuve que solicitar trabajos en todo, limpieza, en todo lo que podía conseguir, y en ninguno me daban porque decían, tienes demasiada educación, no podemos darte este trabajo. Llegó un momento que yo le dije, Señor, no tengo dinero, no tengo nada, ¿qué hago? Para esa época todavía estaba soltero, no me había casado, pero yo decía, Señor, tú no dejas a tus siervos. Tu palabra dice de que tú estás con nosotros y que tú te manifiestas. Recuerdo que un día faltando 20, tenía ese día solamente $20. Y había gastado todos los ahorros, había gastado todo lo que tenía. Me puse de rodillas. Y dije, Señor, ya este día salí, ese día había salido a buscar trabajo, había buscado como 3 trabajos. Y no había encontrado nada. Y en todos la misma respuesta, ¿tienes licencia? No, no tienes licencia, pues no te podemos dar trabajo. Y en otros, este trabajo es sencillo, estamos viendo tu educación, no, tampoco te lo podemos dar porque estás sobrecualificado. Y recuerdo que esa vez oré y dije, Señor, solo tengo $20 para todo el mes. Haz el milagro. Que una oración de esas donde tú sientes que Dios te está escuchando, Dios siempre escucha, pero son esas que tú sabes que estás solo, estás con tu Dios. Y mientras yo estoy orando, yo sé que Dios estaba ahí. Y terminé de orar, me acosté a dormir. Para esa época el sueño se me quitaba, casi no podía dormir por las preocupaciones. Pero dije, ¿de qué me tengo que preocupar? Dios va a hacer un milagro. Y me acosté a dormir y recuerdo que esa noche yo dormí quedé como una piedra, inmóvil. Y el día siguiente me levanté. Y cuando me levanté, fui al correo y vi que en el correo había llegado una carta. Esa carta era de la universidad donde yo trabajaba allá en Puerto Rico. ¿Y saben algo? Me habían mandado mi bono de Navidad. Sí, yo ya no estaba trabajando con ellos. Ya tenía más de, casi para ese momento, 5 meses de no trabajar con ellos. Pero me mandaron mi bono. Sí, me mandaron un cheque por $800. Y usted va a decir, pastor, ¿y
wow, gloria a Dios que Dios proveyó y Dios le mandó los $800. Pero mi punto es este. Mi oración había sido la noche anterior. Ese cheque había sido enviado 4 días con anterioridad. No sé si me están entendiendo. Dios comienza a hacer el milagro desde antes que tú se lo pidas. Pero en ese proceso, cuando el milagro está progresando, Dios quiere ver tu fe pidiéndole que Dios se manifieste, y Dios lo va a hacer. Sí, ya Esaú venía con su ejército de 400 hombres caminando. Jacob no sabía qué iba a pasar, pero ya el milagro estaba hecho. Dios ya había transformado y había tocado el corazón del hermano de Jacob, y él le había dado paz en su interior, pero Jacob no lo sabía. Por lo tanto, él le pide a Dios que se dé un milagro cuando ya el milagro se está dando. No sé si tú le estás pidiendo un milagro a Dios, pero yo te ruego en el nombre de Jesús que tengas fe. Ese milagro ya está dándose. Desde antes que tú lo pidieras, ya Dios estaba obrando. ¿Saben? La Biblia nos dice de que Dios quería demostrarle algo a Jacob. Dios quería demostrarle a Jacob de que no es por sus méritos, no es por lo que él trate de hacer. Sí, Jacob estaba acostumbrado a hacer trampa. Jacob estaba acostumbrado a buscar el camino fácil, a chantajear, a sobornar las situaciones para alcanzar lo que quería. Por eso es que le mandó regalos a su hermano para tratar de buscar las paces. Pero Dios le dijo: tú no logras eso chantajeando o haciendo trampa. Tú logras tus objetivos luchando. Yo no sé si ustedes han analizado la historia de Jacob, pero la manera como Dios se le presenta a Jacob para hacer el milagro es a través de una pelea. Sí, es a través de una pelea de, yo no sé si fue de lucha libre, de boxeo, yo no sé qué tipo de pelea fue. Pero la Biblia nos dice que esa noche, después que Jacob ora, después que Jacob está solo, comenzó a pelear con Dios. Yo no me imagino peleando a puños o a golpes o con llaves con Dios. Yo no me imagino revolcándome en el piso con Dios. Pero de algo sí sé, y es que Dios quiere que yo luche. Algo sí estoy seguro, y es que Dios quiere que yo ponga de mi esfuerzo, que no me dé por vencido, que yo luche hasta el final. Porque Dios quiere ver que tan dispuesto estoy yo para alcanzar lo que quiero en el nombre de Jesús. Y la Biblia nos dice que Jacob comenzó a pelear con Dios. Y comenzó a pelear con este hombre porque él sabía que este hombre era algo especial, que en este hombre estaba la bendición. Y empezó a amanecer, y era tanto el punto. Hermanos, a mí me fascina la historia, me impresiona la historia, porque quiero que entiendan lo siguiente. Para Jacob, lo que él estaba haciendo quizás no tenía lógica. Era Dios, era un ángel. Con un solo tronido de dedos podía desaparecerlo. Pero Dios le permitió que luchara porque quería ver hasta qué punto estaba la necesidad de su hijo Jacob para alcanzar lo que él quería. Y cuando vio que el alba estaba saliendo, cuando estaba dándose el amanecer, Dios lo tocó y este muslo se desencajó de su lugar. Pero voy a decirles algo que me impresiona de la historia. Sí, Dios toca una parte del cuerpo de Jacob para que lo deje libre. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido un calambre en las piernas. Yo padezco mucho de calambre, especialmente cuando estoy caminando mucho y está haciendo frío. Por alguna razón, cuando hace mucho frío y camino mucho, me dan calambres que se me hace esa pelota, ya sea en la pantorrilla o en la pierna, y eso es horrible. El dolor es impresionante. Y yo no sé si a ustedes les ha dado esa sensación, pero cuando a ti te da un calambre, cuando a ti te da un dolor en el muslo, el primer instinto que tiene el ser humano es tocarse el lugar donde está el dolor. Sí, uno se toca y se aprieta porque el dolor es demasiado fuerte. Y con apretarse uno espera de que ese dolor disminuya. La razón por la cual Dios hace eso con Jacob y le hace que se desconecte esa coyuntura, que le dé ese dolor, es para que Jacob lo suelte y se toque la parte donde tenía el dolor. Pero la Biblia nos dice que Jacob, en vez de tocarse el lugar por el dolor que tenía, apretó más fuerte al ángel, apretó más fuerte a Dios y le dijo: no te voy a dejar ir.
Imagínense esta situación, este hombre con dolor, este hombre con esta situación que quizás no se puede ni describir de la experiencia o la angustia que estaba pasando, pero él dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y es en este momento donde se da el antes y el después de Jacob. Sí, mi querido que me estás escuchando, fue ahí donde Jacob realmente fue transformado. Fue ahí donde se presentó la fotografía de Jacob antes y Jacob ahora. Donde este hombre había entendido que el único que tenía respuesta a sus necesidades se llamaba Jesús. Donde este hombre había entendido que la única manera de alcanzar los objetivos es luchando sin parar y sin darse por vencido, confiando que Dios dará esa bendición. Sí, Dios es maravilloso. Y Dios le dice a Jacob, ya no eres el hombre de antes, ya no te vas a llamar Jacob, ya no te vas a llamar usurpador, ya no te vas a llamar tramposo, ahora te llamarás Israel. Porque has peleado con Dios, porque has peleado con la vida, porque has peleado con todo lo que se te puso al frente y has vencido. Yo no sé con cuántos israelitas yo estoy hablando en este momento. Yo no sé si tú eres una persona que está luchando, pero en el nombre de Jesús te repito nuevamente, no dejes de luchar. Y aunque duela parte de tu cuerpo, aférrate a tu Dios, abraza a tu Dios, no te pongas a pensar en el dolor que te está causando, aférrate a tu Dios y no lo sueltes porque esa bendición viene pronto. Estamos viviendo en días difíciles. Estamos viviendo en momentos donde la historia del mundo puede cambiar de un día para otro. Y la única manera que tú y yo podemos llegar al otro lado es aferrándonos de la mano de nuestro Creador. Dios ha invertido demasiado en nosotros. Dios quiere que tú y yo funcionemos de la mejor manera. Sí, Dios quiere que tú y yo podamos ir cambiando y en ese cambio podamos ver el reflejo de Jesús. Que la gente cuando me vea en la calle no diga, mira, ahí va Roberto Morán, diga, mira, ese es un cristiano. Qué hombre de fe, qué hombre, cómo tiene esa paz, esa esperanza, esa alegría que caracteriza solamente a los hijos de Dios. Cómo yo le oro a mi Dios rogándole que mis iglesias, mis 3 iglesias, tengan ese reavivamiento, esa experiencia, que cuando la gente la vea no diga, para ser como este yo mejor no voy a la iglesia, sino que por el contrario digan, esta persona es una persona que da paz, esta persona es una persona que da esperanza, esta persona es alguien que me da esa sensación de estar cerca de Dios. Y quiero ser claro en esto, y quiero ya ir terminando. Amigo que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, yo no quiero regañar. Esta semana alguien me llamó y me dijo, pastor, tengan cuidado porque hay gente que solo pasa regañando y usted a veces nos regaña también. Y no, yo no soy quien para regañar, yo soy pecador como tú. El único que puede regañarnos se llama Cristo Jesús. Sí, yo no puedo decir, hagan esto porque están fallando en esto, no. Todos somos imperfectos, todos fallamos. Pero sí te puedo decir con el amor de Jesús de que podemos cambiar y que podemos ser mejores. ¿Saben? Eso es lo maravilloso de la salvación. Y reitero, con esto voy a terminar. La salvación es este proceso donde hay 2 pasos. La justificación y la santificación. Y yo le doy gracias a Dios porque nosotros no nos salvamos por obras. Y no nos salvamos por obras para que no nos gloriemos, para que no nos exaltemos, para que no digamos, oh, como el joven rico, todo eso lo he hecho en mi vida, por lo tanto no tengo nada de qué preocuparme, ya soy salvo. No, la salvación no es por obra. La salvación es por Jesús. Sí, escuchaste bien. Amigo que me estás escuchando, escuchen por favor. Reitero, valga la redundancia, necesito que me pongan mucha atención. Somos salvos porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Eso se llama justificación. Y hay una manera como yo lo quiero explicar a ustedes en esta hora. Recuerdo que hace un par de años atrás tenía estos 2 amigos. 2 individuos totalmente diferentes. Uno de ellos era bastante irresponsable, nunca hacía sus pagos a tiempo. Lo estaban llamando siempre de colección o de las agencias para decirle, mira, tienes que pagar porque no has pagado durante ya varios días, varios meses. A la misma vez, le encantaba sacar un montón de cosas de los supermercados, de las tiendas,
y nunca las pagaba, se quedaba con ellas y sí, tristemente no era muy honesto, que digamos. Por la otra parte tengo este otro amigo de que él es extremadamente recto en sus cosas. Siempre manda sus pagos a tiempo. No se extiende en las cosas que no puede pagar, por lo tanto, si hay algo que él no puede pagar, no lo saca. ¿Por qué? Porque sabe que no lo puede pagar. Él solamente tiene en su casa las cosas que él sabe que puede, con su sustento, con su salario, poder mantener. Por consiguiente, aquí en Estados Unidos, y los que son de aquí de Estados Unidos creo que me van a entender bien este ejemplo, y también en otros países, existe algo que se llama el crédito. Sí, el crédito es como la vida financiera de un individuo. Si tú haces tus pagos a tiempo, si tú eres muy recto a la hora de buscar y mantener tu línea de pagos, tendrás un buen crédito. Pero por el contrario, si tú eres irresponsable con los pagos o no haces pagos, tu crédito va a ir decayendo. Y estos dos amigos, era de esperarse que aquel que era irresponsable, que aquel que nunca hacía los pagos, que aquel que sacaba un montón de cosas y nunca hacía los pagos, o si hacía pagos lo hacía de manera tardía, tenía un crédito pésimo. Pero aquel que tenía sus pagos a tiempo, tenía un crédito excelente. ¿Qué ocurre? En un momento determinado, este amigo que no tiene un buen crédito, necesitaba con urgencia sacar un carro. Así que le pide a este otro amigo que tiene un excelente crédito y le dice, por favor, ayúdame. Y voy a explicar esto. Cuando tú vas a un dealer, a un lugar, a un concesionario de carros, si tú tienes un mal crédito, la única manera que te permitan o que te dan la oportunidad de tener o sacar este carro con el mal crédito que tienes es que haya una segunda persona, que aquí en Estados Unidos se le llama un consignor, que sea tu prestamista o que sea, bueno, no sería prestamista, sería esta persona que daría su firma y por su récord, en garantía te van a dar el carro a ti. Así que este amigo que tenía este historial de crédito negativo le pide a otro amigo que tiene un excelente crédito, por favor, ayúdame y sé mi consignor a la hora de sacar el carro. ¿Saben? Este amigo aceptó y le dijo, sí, vamos a hacerlo. Llegaron al dealer y cuando la gente del dealer vio el crédito de mi otro amigo, que era un crédito extremadamente bueno, sin pensarlo le dieron el carro. Sí, en ese momento el amigo con el crédito malo recibió lo que él quería, recibió lo que estaba buscando. Pero ahora que ya lo tenía que empezar una secuencia de pagos al día, a su tiempo, de manera correcta. ¿Por qué? No para que le dieran el carro, ya el carro lo tiene. Pero esto que él tiene que hacer de ahora en adelante es, en primer lugar, para mejorar su crédito y en segundo lugar, para no ensuciar el crédito del amigo que le prestó para servirle de consignor. Oh, mi querido, no sé si me estás entendiendo, pero eso es lo que pasa con el cristiano. Cristo Jesús, cuando muere en la cruz y nos da ese perdón de pecados, nos da la salvación a través del proceso de la justificación, ahí tú y yo adquirimos lo que necesitamos. Sí, nuestro crédito ahí mejora. Pero no significa que porque ahora ya tenemos lo que queríamos, no porque ahora ya tenemos el carro, no significa que vamos a empezar a hacer las cosas mal. Al contrario, es ahora más que nunca que yo tengo que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener mi buen crédito. Y yo te invito en esta hora, tú que me estás escuchando, si tú no le has entregado a Jesús tu vida, hazlo ya. ¿Por qué es tan importante que entregues tu vida a Jesús a través del bautismo? Porque ahora más que nunca el mañana no existe. Si no creyeres y si no eres bautizado, la Biblia dice, no serás salvo. Solamente que creyeres y fueres bautizado. Marcos 16:16, esos serán salvos. Y si tú lo haces, habrá un antes y un después. Dios quiere transformar a sus hijos. Y yo sé que si nosotros nos ponemos en las manos de nuestro Creador, esa transformación se hará de manera perfecta y será de bendición no solamente para nosotros, sino para nuestras esposas, para nuestros esposos, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros hermanos de iglesia, para todo el mundo, porque esa transformación cambiará el mundo. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias porque nos permitiste haber estudiado tu palabra.
Gracias porque en ti encontramos salvación y esperanza. Padre, ayúdanos a ser fieles y a luchar. Y si hasta este momento hemos sido como Jacob, que siempre hemos cometido error tras error tras error y no hemos hecho cosas buenas, aún así, Señor, danos la oportunidad de ser diferentes, de ser mejores. Te pido de manera muy especial por los hermanos de la iglesia de Gatesburg. Bendícelos, guárdalos, que a pesar que no nos estamos reuniendo físicamente, que ellos tengan la convicción, tengan la seguridad de que como iglesia seguimos juntos y que muy pronto, con tu ayuda, podremos volvernos a ver cara a cara y todo volverá a la normalidad. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.